Ubicada en el sector fundacional de la ciudad, la Casa Martínez es considerada por los historiadores como la más antigua de Corrientes. Albergó ilustres visitantes y da testimonio de todos los sistemas arquitectónicos de la ciudad hasta el siglo XX. Por lo que yo tengo entendido, es la vivienda más antigua de Corrientes. Así como la Casa Molina es la que la seguiría en la antigüedad, esta es la más antigua y era un tipo de construcción muy de la época, ¿no es cierto?, con tejas hechas, con techos hechos con teja de palma, paredes de 1 metro de espesor, todo asentada sobre adobe, por supuesto, y con galerías que la rodeaban completamente, según dice este hombre, y además una casa que estaba medio fortificada con troneras y cosas por el estilo para defenderse de algún ataque eventual, ¿no es cierto?, no solamente de los indios. No nos olvidemos que Corrientes ha vivido épocas turbulentas y esa casa conoció algunas especialmente penosas, ¿no es cierto? Me parece interesante poder hablar de qué manera la casa refleja la historia de la arquitectura de la ciudad. Tiene un pasado colonial, un pasado del siglo XIX, y es muy importante porque se puede notar esta evolución de la arquitectura en una casa que tiene una localización estratégica dentro del centro histórico y además puede mostrarnos un panorama general de los modos de vida y también de las tecnologías utilizadas. La Casa de los Martínez justamente nos permite ver, por un lado, un sector colonial puro, muy puro, un sector, y otro sector del siglo XIX. Y básicamente también, más en detalles que en la estructura de la arquitectura, que no se ha modificado desde el periodo colonial básicamente, podemos decir que en los elementos nos muestran procesos de ayornamientos, modificaciones y cambios que las mismas familias le iban imprimiendo, por ejemplo, en los pisos, en los cielos rasos, en detalles que hacen demostrativos, digamos, de ese proceso que también la casa acompaña a las generaciones que se van sucediendo dentro del mismo espacio, ¿no? Un patrimonio puede tener valor artístico, que frecuentemente se lo asocia a lo artístico, pero también, como en el caso de esta propiedad arquitectónica, tiene valor de trascendencia social. Y están quienes fueron sus moradores, digamos, ¿no? Todos la familia de los Martínez. Pero además el valor histórico, es decir, esta casa, estamos hablando de una casa que a la fecha estará el solar, digamos, y algunos fragmentos de lo que quedó de 340 años, o sea, uno de los solares más antiguos. Durante los siglos XVIII y XIX, la Casa Martínez conoció su periodo de esplendor. A mediados del siglo XX, comienza el periodo de estancamiento y deterioro, lo que llevó en 1949 a la declaración de Monumento Histórico Nacional, con el objetivo de preservarla. La casa se declara Monumento Histórico Nacional y esto significa una restricción al dominio. No podés demoler, no podés cambiar la fachada y cambia de dueño si una empresa del medio adquiere la propiedad con la intención, obviamente, una empresa constructora de hacer algún edificio allí. Es decir, que inician la demolición y se le paraliza y se le notifica que la municipalidad que es monumento histórico y empieza un largo litigio, un larguísimo litigio que se consume 20 años, 24 años de la vida de este patrimonio y es una experiencia a tener en cuenta. En 2008, el Estado provincial toma posesión del inmueble y comienzan los trabajos de limpieza y conservación del edificio y se conforma el equipo interdisciplinario que se hará cargo de la reconstrucción. O sea, se hizo un equipo interdisciplinario entre historiadores para recoger las historias, los dueños, los propietarios, los modos de vida. A su vez, la arqueología, que permitió detectar los pisos, los niveles, los tipos de cimiento, todo que contribuía a un proyecto de restauración lo más fidedigno, lo más auténtico posible en su recomposición. La intervención es muy simple. Primero se intenta realizar un plano de todo lo que hay en superficie, digamos,
Posteriormente a eso se toma niveles, que hemos nivelado absolutamente todo el terreno, y se hizo una recolección superficial de todo lo que estaba en superficie. Y después empezamos haciendo unas trincheras que no modifiquen mucho los pisos originales, porque había habitaciones que se conservaban muy bien los pisos originales, que no valía la pena destruirlas, ¿no es cierto? Entonces, tratando de no perjudicar el patrimonio o de perjudicarlo, alterar lo mínimo posible, hicimos pozos de sondeo y trincheras que nos permitan estudiar qué tipo de cimiento tenía. Un trabajo que dio interesantes resultados, ¿no es cierto?, porque aparecen cosas de lo más interesante, aparece cerámica indígena. Incluso lo que más nos llamó la atención fue que junto con la cerámica indígena aparecía también dentro de los adobes. Es decir, que habían sido ocupados suelos que en un momento hubo un sitio arqueológico, no sabemos en qué lugar, pero bueno, por ahí. Y ahí también tuvimos la suerte de encontrar cerámicas ya de la colonia, entre eso, por ejemplo, mayólicas del siglo XVIII y XVII, que van a estar expuestas ahora, digamos, en el futuro, en la sala donde mostramos cómo fue todo este proceso de recuperación de la Casa Martínez, a la cual le vamos a dedicar una sala especial para eso. Un equipo de arquitectos e ingenieros especializados continuó con el trabajo de interpretación de la obra y comenzó la reconstrucción mediante una intervención rigurosa, sin alterar el mensaje documental del edificio. De esta manera, la casona, con su galería perimetral, sus patios y sus muros, que presentan elementos característicos de la arquitectura colonial de finales del siglo XVII y XVIII y la renovación que trajo el siglo XIX, puede contarnos su historia. Este vínculo de los dos periodos, hay una tecnología muy particular en la que confluye la tradición arquitectónica colonial con la renovación tecnológica que trae el siglo XIX. Por eso hay paredes mixtas en la que está la tierra pisonada, el ladrillo cocido y también rocas que son recolectadas del río. Esta tecnología solamente se encuentra en Casa Molina, que es una casa de 1750 en adelante, y también en Casa Martínez. Son dos casas importantes coloniales que tienen esta tecnología que las destaca. Para la restauración de la Casa Martínez, se buscó reproducir los procesos tecnológicos utilizados en la albañilería de la colonia, la provisión de adobe y ladrillo cocido para las tapias y muros, y la madera para los encofrados y techos requirieron un trabajo arduo y complejo. Yo decía, teníamos una parte colonial y una parte del siglo XIX. La parte colonial tiene sistemas y trabajos en maderas que actualmente ya no se pueden conseguir fácilmente. Estamos hablando de madera dura para las estructuras de techos, por ejemplo, en secciones muy generosas que hoy en día son imposibles de pensar. Es más, nosotros tuvimos que traer grúas para poder levantar las vigas cumbreras, los distintos elementos, digamos, los puntales, son todos hechos a hachuela, no cortados en aserradero. Madera dura, quebracho, que hoy prácticamente con los bosques nativos es imposible ya acceder en un aserradero, en una carpintería. O sea, también fue muy trabajoso la provisión de materiales en la misma calidad y en la misma forma en que la obra pedía. El criterio de autenticidad guió el proceso de restauración, respetando todos los elementos que se fueron sumando en el tiempo y que dan cuenta de los modos de vida y del uso de los materiales en distintas épocas. En el afán, como recién decía, en el 30 o en el 40, de imprimir a un edificio un momento determinado, se alteraban procesos que habían sucedido posteriores y se hacía una reconstrucción hipotética de lo que debería ser un colonial. Hoy en día, el valor de autenticidad está en respetar todos los elementos que se fueron sumando. La Casa Martínez
condensa la memoria material y simbólica de la ciudad y se constituye en un nuevo espacio para la cultura, el Museo Arqueológico Antropológico de Corrientes. Bueno, en el museo nos vamos a encontrar por un lado con la función para lo que fue expropiada la casa originariamente, que es el Museo de Antropología o el Museo del Hombre Correntino. Vamos a tener una sala con, en principio, solamente 4 piezas que son urnas funerarias guaraníes, que formaron parte de los trabajos que en su momento realizó el licenciado Juan Mujica en la zona de Yacyretá. Y por otro lado, en otra de las salas, vamos a tener una muestra temporaria que va a hablar un poco como museo de sitio de la casa, un poco de la historia de la casa, de la historia de la arquitectura en Corrientes, y también vamos a presentar algunos materiales de recolección que fueron encontrados en la casa durante el proceso de restauración. Hay un famoso historiador holandés que dijo que la historia es la forma como una cultura se rinde cuentas a sí misma de su propio pasado. Y dentro de eso, uno de los testimonios más importantes son los materiales. Siempre decimos, y a lo largo de estos años hablamos, que más allá de recuperar la casa, lo que estamos haciendo es recuperar el perfil urbano de una de las manzanas más antiguas que tiene la ciudad. En la misma cuadra tenemos un ejemplo colonial muy importante como la Casa Meca, que hoy es el Museo de Artesanías. Tenemos una arquitectura del siglo XIX imponente como la Casa Boschetti y también la posibilidad de incorporar la Casa Martínez a este conjunto arquitectónico. Con esta obra estamos mostrando los modos de vida del periodo colonial, las maneras de construir del periodo colonial y del siglo XIX, y fundamentalmente estamos integrando una casa histórica a la vida contemporánea de la ciudad, mostrando para las nuevas generaciones de correntinos los modos de vivir de la antigua ciudad de Vera de las Siete Corrientes.